You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Negocios locales, episodio 125. Muy buenos días y bienvenidos una semana más a Negocios Locales. Hoy, 15 de marzo de 2023. Mi nombre es Laura Alfonso y en este podcast buscamos que los negocios de ámbito local consigáis más clientes y más negocio gracias a la mejora de vuestro posicionamiento y visibilidad en Internet. Cada semana en este podcast hablamos de vuestra ficha de negocio de Google, llamada Google My Business o Google Business Profile. También hablamos de reseñas, de enlaces, de menciones, de intenciones de búsqueda del usuario, de cómo optimizar vuestras webs. Y hoy vengo a hablaros de cómo podéis vender a nivel local productos estacionales optimizando la query de precio y aprovechando, por supuesto, vuestra ficha de Google Business Profile y vuestra web. Porque además ha habido una novedad a nivel de ficha súper interesante, así que os tenéis que quedar hasta el final. Y lamentablemente me tenéis que escuchar con esta voz porque es que, madre mía, no puedo apenas hablar. Y es que la semana pasada fue súper intensa y yo creo que el cuerpo pues al final se ha relajado y me ha dejado apenas sin voz. ¿Y por qué fue súper intensa? Bueno, pues tuve la oportunidad y la suerte de participar en el evento de Do You SEO, donde di una charla de SEO local y conté cosas que nunca se han hablado, al menos yo nunca lo he escuchado en el mercado hispano, y era una estrategia que seguía a cabo con un cliente precisamente para posicionarle a nivel local en unas secciones donde se producía un filtrado de ficha. Lo cuento perfectamente en la charla, pero ha gustado tanto que lo voy a meter en el curso de Consigue más clientes posicionando tu negocio local y entraré en el curso en un poquito más de detalle para que veáis cómo lo hice. La verdad es que estoy muy orgullosa porque es que gustó un montón. Quería hablar de cosas distintas, no quería hablar de lo de siempre, de factores de posicionamiento, factores de conversión, porque eso es algo muy interesante pero que ya se ha escuchado muchas veces. Entonces quería poner un caso práctico de cómo con creatividad podíamos posicionar un negocio en unas áreas en concreto. Pero eso no fue todo, sino que también el sábado tuve también la oportunidad y la suerte, es que de verdad que tengo mucha suerte porque participé en la WordCamp de Torrelodones y desde aquí de verdad os invito a ver el replay de las charlas porque es que fueron súper interesantes y súper potentes. Y también dar las gracias desde aquí, por ejemplo, a Ana Cirujano, que fue una de las organizadoras del evento junto con más equipo, pero siempre me voy a dejar a mucha gente, así que desde aquí, Ana, enhorabuena porque estuvo genial y espero que también estés descansando. Y ya os digo que tuve la oportunidad de coincidir con gente súper potente como Carlota Galván, como Marta Rivas, como Pablo Moratinos, también estaba Sofía Calle, Marina Broca, Lucía Rico de Lucía y el SEO. Bueno, la verdad es que fue muchísima gente, tuve la oportunidad de aprender muchísimo de ellos, así que nada, os invito de verdad a ver el replay de esas charlas porque es que en todas se aprende muchísimo. Y ya os digo que, por ejemplo, la charla de Pablo Moratinos, que fue la guinda del pastel, me pareció, la caña, estuvo súper bien, así que nada, os invito a verlo porque se aprende muchísimo.
Y también otro motivo de orgullo y alegría ha sido que también la semana pasada ya lancé la herramienta de localsuite.io, y es una herramienta que te permite programar y planificar todas las publicaciones de vuestra ficha de Google Business Profile. Entonces, si tienes un negocio, pues perfecto, puedes dedicarle un rato y ya dejar programadas todas las publicaciones con toda la anticipación que quieras, y tendrás un calendario donde verás cuál es esa planificación que al final has establecido. Y en el caso también de que tengas varios negocios, con un clic puedes hacer que esa publicación aparezca en todos los negocios que quieras. Es decir, no tienes que estar repitiendo la publicación en negocio y en otro negocio, porque eso hace que pierdas mucho tiempo. No. Aquí con un solo clic ya lo tienes. Y además puedes hacer una clasificación de las publicaciones. Si tienes dos áreas de negocio, por ejemplo, una sección para niños y otra para adultos, puedes decir, vale, pues esto es una publicación para niños, esta es una publicación de adultos, y puedes ver cómo están funcionando unas y otras gracias a esa segmentación que ahora mismo Google no te lo facilita. Así que nada, si queréis probarla, tenéis la posibilidad de 7 días gratis en localsuite.io, y tenéis diferentes sabores de precios en función de vuestras necesidades. Y bueno, la verdad es que estoy muy contenta. Probadla. Si tenéis cualquier duda o veis mejoras que se puedan aplicar, por favor decídmelo, porque es el momento de ir haciendo crecer esta herramienta. Y ahora sí, vamos con el tema de la semana, que es, os recuerdo, cómo vender productos estacionales a nivel local, aprovechando la intención de búsqueda de precio y vuestra ficha de Google Business Profile y vuestra web. Así que empezamos. En breve tendremos el calor encima, y hay una serie de productos y servicios que aumentan su demanda porque son estacionales. Estamos hablando de helados, los toldos, aires acondicionados, bañadores, dietas milagro para estar listos para verano, tratamientos anticelulíticos. En el caso de que en tu ubicación venga el frío, pues también tendrás otro tipo de productos estacionales, como mantas, edredones, clases de esquí, calefacción. Estos productos estacionales pueden tener su demanda tanto en un día determinado, si estamos hablando, por ejemplo, del Día del Padre, Día de la Madre, Black Friday, o en unas semanas o meses determinados, si estamos hablando de, por ejemplo, determinados productos, aire acondicionado, helados. Es decir, no es algo que se vaya a buscar un solo día, sino que se va a buscar a lo largo de un periodo. Y claro, las gráficas que nos muestran de picos de demanda son diferentes, y de hecho os muestro en el artículo 2 pantallazos. En el primero podemos ver cómo la demanda de toldos tiene un pico, pero que está sostenido en el tiempo. Empieza en un mes, alcanza su máxima expresión en julio y luego vuelve a bajar. Sin embargo, si estamos buscando, por ejemplo, Black Friday, ahí el pico de demanda es alto, pero no está sostenido en el tiempo porque estamos hablando de un día en concreto. Entonces, es muy importante que identifiquemos, si queremos vender nuestros productos, en qué tipo de demanda y pico de demanda estamos trabajando. Y es importante saberlo porque así tendremos que planificar nuestra estrategia de ventas, porque esa estrategia debe estar planificada con bastante antelación para que así nosotros consigamos vender no solamente en el pico, sino en el momento que está de subida, en el momento también de máximo apogeo y también cuando está de bajada. Entonces, para planificar nuestra estrategia, ahora veremos todo lo que tenemos que hacer. Tenemos además 2 sitios claves donde se va a producir la posibilidad de venta, donde vamos a acaparar los leads. Y en este caso estamos hablando de vuestra web y también de la ficha de Google Business Profile. Pero antes de entrar en materia, lo que sí es importante es que definas unos objetivos. Te tienes que poner los objetivos de venta que crees que vas a conseguir en base a esa estrategia que vas a trazar. Y bueno, esos objetivos tienen que estar de acuerdo al contexto actual, pues si estamos en un momento de inflación, de recesión o todo lo contrario, de crecimiento en el mercado, y también lo que has conseguido en el año anterior si tienes ese histórico. En ningún caso tiene sentido que te
pongas objetivos alineados con el mes anterior, porque el comportamiento de la demanda cuando estamos hablando de productos estacionales es totalmente diferente. Entonces es importante que toda la previsión sea también en base a lo que ha pasado en años anteriores. ¿Y cómo tenemos que empezar? Bueno, pues tenemos que hacer un análisis de intenciones de búsqueda e identificar quiénes, qué competidores ocupan las primeras posiciones en el ranking para identificarlos, hacer una estimación de posible tráfico que puedan estar consiguiendo para esas intenciones de búsqueda y hacer una estimación de qué parte de ese tráfico podríamos captar si nosotros subimos posiciones y conseguimos capturar parte de ese tráfico que se estaban llevando ellos. Con esto lo que pretendo es daros algunas ideas de cómo estimar los objetivos de venta o de captación de tráfico en base a esa estrategia que vamos a llevar a cabo para vender los productos estacionales. Y es que de verdad, si no os ponéis objetivos, al final pasa la fecha, habéis conseguido unos resultados y eso está bien, mal o regular. Pues es que no lo vais a saber. Entonces, al final, si os ponéis esos KPIs, vais a saber, pues oye, me he quedado corto o me he quedado largo y podéis realmente sacar aprendizajes. Como os decía, para vender productos estacionales, bueno, y no productos estacionales, pero aquí el foco es estacional por todo lo que os quiero contar. Es importante que tengamos nuestra web lista y también nuestra ficha de Google Business Profile. En la web es importante ver cómo vamos a montar la arquitectura. Es decir, tendremos por un lado la home, la página principal. También a lo mejor podemos hacer una página especial de aterrizaje para ese producto. También tendremos las PLPs, que se habla mucho y os explico porque a veces hablamos de tecnicismos y me pongo mala, pero bueno, las PLP son las páginas de lista de productos, a lo mejor de una categoría en concreto, y luego están las PDPs, que son las páginas de producto en sí, que tendrán el contenido adecuado que responda a las intenciones de búsqueda que hemos analizado previamente, y deberá estar todo bien enlazado para dar fuerza a ese producto estacional que queremos destacar. Imaginemos que, por ejemplo, queremos vender toldos, pero aparte de vender toldos también vendemos, por ejemplo, calefacciones. Pues lógicamente la parte de calefacciones será la sección más enlazada cuando estemos en invierno, y cuando estemos, por ejemplo, en verano, la parte de enlazado interno, toda la fuerza se tiene que ir a la parte de toldos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de productos estacionales. Entonces, por eso os digo que la home, la página de aterrizaje especial que hagamos, las PLPs, las páginas de categoría de productos, y las PDPs, las páginas de producto, tienen que estar bien enlazadas entre ellas. Y cuando estamos en productos estacionales es que hay que quitar de un sitio para empezar a enviar la fuerza a otro. ¿Qué es importante cuando generamos contenido para productos estacionales? Es importante generar contenido evergreen. ¿A qué me refiero con evergreen? Que tiene que ser contenido que nos valga para siempre, o que que necesite pocas actualizaciones, por decirlo de alguna manera. Y también las URLs deben ser evergreen. ¿A qué me estoy refiriendo? Si vendo toldos y quiero hablar de las telas de los toldos, tendremos que hablar de los materiales más adecuados, de los colores, pero no de las telas para la temporada verano 2020. You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.
2023. ¿Por qué? Porque en el año 2024 tendremos que tener entonces un nuevo contenido para ese año y no podremos reaprovechar el trabajo que se hizo el año anterior. Entonces tendremos que hablar, por ejemplo, las mejores telas para los toldos, pero no tendremos que decir las mejores telas para los toldos 2023. ¿Me estáis entendiendo? Porque si no, llega el año 2024 y no puedes reaprovecharlo. Entonces es importante que hagamos ese contenido y esas URLs evergreen. Y por supuesto, a nivel técnico tenemos que confirmar que esas URLs se están indexando bien en Google, es decir, que Google las está metiendo en su índice, que no las hemos bloqueado a lo mejor de forma puntual por robots, por cualquier cosa, y que las canonicalizaciones, en caso de ser necesarios, que estén bien realizadas. Aquí, ¿qué es el tema de las canonicalizaciones? Imaginemos que hemos hecho un post que hablaba de los tejidos para toldos e hicimos otro post que hablaba de los tejidos más repelentes de la suciedad para toldos. Pues a lo mejor Google ahí se confunde y de repente está repartiendo la fuerza entre las dos URLs cuando el usuario está buscando mejores telas para toldos. Entonces a lo mejor aquí lo que tú tienes que hacer es, vale, pues voy a poner el contenido adicional de tejidos repelentes para la suciedad de toldos en ese artículo de mejores tejidos, y lo que hago es que ese contenido que solo hablaba de tejidos repelentes lo canonicalizo, es decir, que digo que vayan a la otra página. Entonces eso es importante para que así no se pierda la fuerza. Entonces es importante cuando estamos haciendo productos estacionales y vendiendo también confirmar que estos temas técnicos están bien realizados. Pues bien, ya tenemos trabajada la parte de contenido y ahora hay que ver qué intenciones de búsqueda vamos a atacar. Para eso hemos hecho ese análisis de intenciones de búsqueda previamente con diferentes herramientas y que, por ejemplo, en el curso de consigues más clientes posicionando tu negocio local te explico. Pero aquí hoy lo que me quiero centrar es que es importante también atacar intenciones de búsqueda donde esté el término precio. ¿Y por qué os digo esto? Porque el usuario, cuando está buscando un producto y está interesado en comprar, una de las búsquedas que hará será intentar valorar el coste de dicho producto o servicio, y una de las búsquedas que hará será precio. Y a Google es que le gustan mucho los números, y si buscamos precio, instalación, toldos Madrid, veremos cómo en los primeros resultados de Google ya nos saca aquellos resultados que en la web informan de dicho dato. Y curiosamente, en esta búsqueda, precio, instalación, toldos Madrid, también muestra al final el local pack. ¿Y por qué? Porque hay una intención transaccional. En el pantallazo que os muestro en el artículo podemos ver cómo los primeros resultados sí que hablan de esos precios, de los toldos, y sin embargo en el tercer resultado vemos a un negocio que está en el local pack y resulta que el titular y la URL lo que dice es precio de instalación Toldos Madrid, oferta Toldos 2021. Fijaros, estamos ya en el año 2023. Entonces, todo ese trabajo que ha hecho ese negocio no lo puede reaprovechar porque no está haciendo contenido evergreen. Y precisamente si te vas al local pack, ese negocio no aparece un snippet de justificación donde ponga en su web menciona o en su web dice. Entonces es una pena. ¿Por qué? Porque no estamos trabajando bien a nivel web toda la parte de venta de producto estacional. En muchas ocasiones los negocios estáis reacios a informar de los precios porque pueden variar en función de las circunstancias de trabajo, y esto en tema salud también sucede muchísimo. Por ejemplo, eres un oftalmólogo que tienes el servicio de operación de miopía, pero tú no quieres poner un precio porque ese precio varía mucho en función de las circunstancias del paciente. A lo mejor uno pues tiene glaucoma, entonces el proceso y el trabajo va a ser totalmente diferente que otro paciente que tiene, digamos, el ojo sano. Entonces yo entiendo que pueda costar trabajar esa parte de precios, pero siempre podemos poner un desde, que ya os digo que a Google
Google le gusta mucho y además estamos viendo que los usuarios una intención de búsqueda poniendo precio siempre es muy común. Entonces no desaprovechemos esa oportunidad, porque si tú no aprovechas esa oportunidad, ya te digo que muchos competidores tuyos lo harán y a lo mejor se llevan el gato al agua y tú, por no querer poner precios, pierdes unas cuantas ventas. Respecto a la web, también es importante que la tengamos preparada para cuando los productos queden fuera de stock. Y es que es un tema bastante importante que siempre da problemas. Lógicamente, si estamos en un momento de pico de demanda, es posible que nuestra previsión de ventas haya quedado por debajo de lo esperado y nos quedemos sin stock. Y lo que no puede suceder es que la página de nuestro producto dé un error 404, el de producto no encontrado. Tienes que informar de la rotura de stock al cliente e informar de las alternativas, pues productos relacionados, o ofrecer una lista de espera, por ejemplo. En el caso de que ya no vuelvas a tener en almacén estos productos, entonces es importante que dejes de enlazar a la página de ese producto desde otras URLs de la web, como os he comentado antes que había que hacer. Y entonces generes una redirección de ese producto a la categoría de productos similares o a otro producto que sea sustitutivo del mismo. Espero que esto haya quedado claro, porque es muy importante, y ya os digo que es que siempre cuando os quedáis sin stock se lía en la parte de la web. Bueno, pues una vez que ha llegado el momento de pico de demanda, no te puedes quedar a esperar a ver si se cumplen las expectativas que te habías marcado. No, debes medir y volver a medir, y en función de eso tienes que iterar. Entonces, la evolución de las keywords es la esperada. ¿Está llegando tráfico a las URLs que has querido posicionar? ¿Está pasando el buscador por esas URLs? ¿Los enlaces que habías establecido están funcionando o se han roto? ¿Estás apuntando a las URLs que quieres? ¿Estás apareciendo en la SERP o no? ¿Has conseguido escalar posiciones? ¿Has conseguido que otros competidores reduzcan la suya? Es importante, ya os digo, que estéis midiendo todo el rato. Y una vez que acaba el pico de demanda, es el momento de ver los resultados, por supuesto, y hacer el análisis forense. Ay, me encanta este nombre. El análisis forense es, oye, ya tienes ahí el muerto, o sea, ya ha sucedido lo que haya sucedido, entonces tienes que saber por qué ha fallecido. Pues tienes que saber por qué has conseguido los resultados que has conseguido. Entonces, ¿has cumplido o no las expectativas que tenías? ¿Qué ha ido bien y qué no? ¿Y por qué? Entonces, es importante responder a los porqués, porque de ahí sacarás aprendizajes que podrás reaprovechar para la siguiente ola estacional. Y ahora nos vamos a la ficha de Google Business Profile. Y aquí es importantísimo que la parte de productos la tengas complementada, y no solamente con productos genéricos, sino por supuesto esos productos estacionales que el usuario está buscando en ese momento. Y además es que tenemos una buenísima noticia que está pasando en estas últimas semanas, y es que la parte de productos que subes manualmente en tu ficha de Google Business Profile ahora tienen la oportunidad de aparecer en la sección de shopping, opción que estaba reservada a aquellos negocios que pagaban y conectaban el feed de su e-commerce al Google Merchant Center. Imaginaros si ahora, además de aparecer en la parte de búsquedas locales, en la parte de orgánico local y en la parte de Google Maps, ahora tienes la oportunidad también de aparecer en shopping. O sea, que no desaprovechéis la oportunidad, porque tendréis muchas más opciones. Os dejo un pantallazo para que veáis cómo se está visualizando la parte de productos que se suben manualmente en la ficha en la zona de shopping. ¿Y qué más? Pues por supuesto hay que aprovechar la parte de publicaciones, que tiene grandes ventajas. Por un lado, recordad que la parte de oferta suele aparecer destacadas tanto en el local pack como en la ficha a nivel móvil, porque Google te da visibilidad tanto en la parte de resumen como que te abre una pestaña más informando de las ofertas, y también en Google Maps, y puedes aparecer en la sección de Google Maps incluso si el usuario está buscando
otro servicio o producto que no tiene nada que ver contigo. Porque al final, si el usuario está buscando un producto en una zona de un mapa y resulta que tú tienes una oferta disponible, Google dirá que tu negocio tiene esa oferta disponible y te destacará. Y oye, y si eres un restaurante y alguien está buscando un servicio de ocio al lado y ve que tú tienes una oferta, pues oye, consigues esa venta cruzada. Por eso aprovecha muchísimo las publicaciones de oferta. Y como te digo que es muy importante la planificación, gracias a herramientas como localsuite.io, puedes dejar todas esas publicaciones programadas para que vayan saliendo, porque justo cuando sea el momento de vender tienes que estar a la venta y no tienes que estar preocupándote de si has hecho una publicación de oferta o no. Tú todo eso lo dejas planificado y de esa manera resulta que conseguirás aprovechar al máximo tu ficha de Google Business Profile. Y además no os olvidéis que cuando salta la ficha y saltan las ofertas, las publicaciones, es porque el usuario está haciendo búsquedas transaccionales, que no está en una red social. Entonces, más que nunca es el momento de hacer publicaciones para vender tus productos estacionales. Y os recuerdo que dentro de nada tenemos el Día del Padre, luego tenemos el Día de la Madre y ya están empezando a subir las búsquedas para productos estacionales que tienen que ver con el verano. Así que aprovechadlo muchísimo porque podéis conseguir vender muchísimo más. Y hasta aquí el episodio de hoy. He llegado, me ha costado, pero he llegado. Espero que os haya resultado de interés y sobre todo que lo podáis aplicar a vuestro negocio local, que seguro que sí, porque os he dado muchísimas ideas. Como siempre, muchísimas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast y en Spotify, vuestros comentarios y me gusta en iVoox, y recordad también que me podéis escuchar en otras plataformas como Google Podcast y Amazon Music. Y me ayudaríais muchísimo si os suscribierais al canal de negocios locales desde vuestra plataforma de podcast favorita, ya que ese es un indicador que tienen en cuenta los algoritmos de estas plataformas para dar más visibilidad. Así que nada, de esa manera me vais a ayudar muchísimo. Y recordad que si queréis conseguir más clientes y más negocio a través del posicionamiento local, en mi curso te explico cómo, que además he actualizado todo el contenido. Y ya solamente nos queda echar el cierre, pero solo hasta la próxima semana, donde nos volveremos a escuchar. ¿Y dónde? Pues dónde va a ser, aquí en Negocios Locales. ¡Feliz semana!